Sí, hoy vamos a buscar el libro Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Sí, desde verso 1 hasta 8. Sí, sí, yo leo el libro Hebreos capítulo 12, verso 1 a 8. Sí, yo leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en el derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye, porque eres reprendido por él. Porque no el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Sí, hasta aquí. Sí. Y hoy con tema de combates contra el pecado, vamos a meditar, ¿verdad? ¿Me oye bien? O veo, ¿verdad? Sí, sí. Cuando nosotros habíamos sido pecadores, ¿verdad? Y luego ya fuimos salvos, renacidos. Entre dos etapas, uno tiene que adaptar muy bien, como sencillamente, ¿verdad? Por la fe que no pesa nada, ¿no? Poniendo sobre una balanza la fe que ustedes tienen, no se va a pesar nada, porque la fe no es de material, como espíritu no pesa nada, que no se interrumpe por la gravedad de la tierra, ¿ah? Pero existente. Como Dios, espíritu existe. Y nuestro espíritu, nuestra alma existe. Y la fe en Dios, la que mora en nosotros y también existe. ¿Me oye bien? Sí. Este lado también perfecto. Sí. Y ese parlante no funciona. ¿Funciona bien? Ok, sí. Si no se oye bien, levante la mano, ¿sí? Ahí no se oye bien. No. Ese segundo parlante tiene problemas. Ah, sí, me oye, ¿eh?
Sí, sí, tenemos técnico no tan bueno. Apenas aprendiendo, está practicando, ¿verdad? Sí, por eso, pero por lo menos estamos saliendo. Y por eso ahí está, ¿verdad? Un asunto importante. Y antes y después, antes de ser salvo y después de ser salvo. De vez en cuando, ¿verdad? Por este cambio tan radical, pero no se ve, no se palpa, no se nota físicamente. Pero ese cambio es un cambio horriblemente grande. ¿Ya? Como dice en 2 Pedro capítulo 1, ¿verdad? Está hablando la fe preciosa, dice la fe preciosa, que vosotros recibís, igual a nosotros, dice, ¿eh? Por esa fe vive, por esa fe muere, por esa fe vence, por esa fe, ¿verdad? Tiene gran autoridad y dominio sobre el mundo. Aunque la fe, ¿verdad? No tiene nada peso, pero maneja el mundo entero. Esa fe es la que maneja hasta nuestra vida eterna, ¿verdad? O castigo eterno también. Por eso la fe es la que es tan preciosa, valiosa. Por esa fe Cristo vino, por esa fe Cristo murió también. Hasta hoy, ¿verdad? La iglesia pasa toda aflicción y dificultad, sufrimiento y dolor y pena y llevando guerra constante para edificar esa fe preciosa en el corazón de cada uno. Por eso la fe no se palpa, no se, ¿verdad? Ve, no se oye, pero esa fe es la que manda nuestra vida cotidiana también, ¿verdad? Por eso, ¿cómo creen? Importante. En Dios hay poder llenísimo. Dios es todopoderoso. Por eso, de vez en cuando ustedes observando el cielo, ¿verdad? De noche y pueden ver millares, millares, ¿verdad? Estrellas incontables. Casi lo que todo se ve, ¿verdad? Como estrella chiquitita, esa es una galaxia. Galaxia que mantiene más de 1.000 billones de estrellas. Por su distancia tan lejos, se ve como una estrellita. Pero mayor parte de estrellitas que se ve ante nuestro ojo en el cielo de noche son galaxias. Pues ahora, ampliando y capacitando más, ¿verdad? Telescopio que ve universo, se agranda más la vista del ser humano, ¿verdad? Ante un antiguo telescopio Hubble veía 1.000 billones de galaxias en el universo. Ahora llegan casi a trillones. Así que incontable. Esa cantidad de estrellas, solo cuarto día de creación Dios hizo. ¿Quién es el Dios? Por eso siempre decimos Dios es todopoderoso. ¿Cómo nosotros aplicar todo poder de Dios que está dirigido hacia nosotros? ¿Cómo aplicar todo poder en nuestra vida? Eso es, ¿verdad? Secreto de la fe. Cristo vino a salvar al mundo entero. Cristo vino para santificarnos, justificarnos, perfeccionarnos como Él. Esa autoridad y poder ya en Cristo, en su palabra evangelio de la salvación, ahora. Pero mucha gente no aprovecha esto. No puede aprovechar por falta de fe. Pero si uno tiene fe, trae toda esa autoridad y poder que Dios tiene, esa salvación perfecta, hecha para vida eterna. Y hace a uno, ¿verdad? Heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, solamente sencillamente por la fe. Por esa conexión uno disfruta como heredero de Dios toda la herencia de Padre, toda la herencia eterna de Dios se aplica por esa fe, nada más. Y luego se viene cambio, transformación, renovación, todo viene, ¿verdad? Por eso, por medio de la fe, siendo salvo y luego creciendo por fe, uno lleva guerra contra diablos. ¿Cuál es el problema? Mucha gente por el diablo dice diablo. ¿Cómo que vivían como esclavizados del pecado? Esclavos.
Entonces, siendo salvo, libre de todos los pecados, siendo hijo libre de Dios, pero aún trae costumbre de esclavitud, con la cual uno vivía esclavizados. Por eso no se cambia ese, ¿verdad? Esa mentalidad, ese corazón de esclavo. Primero, cuando Cristo nos salvó, nos dio libertad. ¿Cuál es prueba de que somos salvos? Esa libertad. Por esa libertad de todos los pecados y condenación y culpabilidad, sencillamente por la fe en el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo selló en nosotros. Como dice el libro de Corintios, ¿verdad? Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Somos libres. Pero siendo libres, ya cuestión es cómo manejar esa libertad. ¿Cuál es mentalidad de pecadores? Cuando hablamos sobre la vida eterna, salvación eterna, perdón eterno, siendo pecadores no entiende esto, ¿eh? No puede entender. Entonces, ¿cómo va su mente? Yo soy libre de pecado una vez para siempre. Entonces uno piensa, entonces voy a aprovechar pecar. ¿Sí o no? Soy libre ya, limpio de todos mis pecados, una vez para siempre. Cristo ya me perdonó. Cuando un pecador oye, ¿verdad? Sin arrepentimiento, toma esa palabra, ¿sabe cómo piensa? Entonces yo puedo pecar. Libremente puedo pecar porque mis pecados ya están perdonados. Mentalidad de esclavo, pecador. Justo, ¿verdad? En lo justo, verdadero, sellado con el Espíritu Santo. Sí, por el Espíritu Santo uno ya piensa, medita, esa salvación tan grande, ¿cómo piensa? Qué grande esto. Cristo me salvó por su sangre, por su gran sacrificio. ¿Quién soy yo para amarme a mí, a un hombre vil, desechable, menospreciable? Cristo con su sangre me salvó, una vez para siempre. ¡Wow! Queda así, ¿verdad? Primero viene impactado. Y de nace, por el Espíritu Santo, fuente de agua viva, nace, y nace, y nace ¿qué? El querer, comer, hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios mora en mí. Él genera su querer, comer, hacer, por su buena voluntad. Yo digo, soy limpio, libre del pecado, ya una vez para siempre perdonado de todos mis pecados, pero dentro de mi corazón nace constantemente servir al Señor. Quiero ser afligido para Cristo, para su gloria. Quiero compartir este evangelio con los demás. Uno busca, ¿verdad?, cómo servir mejor al Señor. Porque el Señor nos dio libertad. Para que sirvamos mejor al Señor. Esclavo no sirve a su amo. Esconde su ojo. ¿Verdad? ¿Por qué? No nace de servirlo. Esclavo no sirve a su amo nunca. Con tal que pueda, quiere escapar. ¿Sí o no? Con tal que pueda escaparse. Pero uno siendo salvo, heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, siendo libre. Pero uno ya recibe ese amor tan grande en su corazón. El Espíritu Santo lo selló. El Espíritu Santo genera constantemente el querer comer, hacer por su buena voluntad, que busca la voluntad de Dios. Con tal que sea la voluntad de Dios, yo quiero hacer esto y otro. Por eso, ¿quién es el promotor de mover a un justo, sellado con el Espíritu Santo? La voluntad de Dios. Antes, siendo uno pecador, vivía según sus deseos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Siendo justo, ya no vive por ello, sino por la voluntad de Dios. Constantemente el Espíritu Santo, ¿verdad?, genera el querer. ¿Querer qué? Hacer la voluntad de Dios. Por eso, por el Espíritu de Dios, uno ya al final, buscando, ¿verdad?, lo que Dios quiere, está listo hasta sacrificar su vida. Vivir para Cristo, morir para Cristo, no es solo por boca para afuera. Apóstol Pablo vivió así. Todos los cristianos renacidos viven así hasta hoy.
vivir para Cristo, morir para Cristo ya. Ahí no suena mi ego atrás, desechados, negados, despojados. Cristo es mi rey, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, ¿verdad? Por eso ya nosotros estando con el Espíritu Santo ya estamos avance para caminar, conforme a toda la voluntad de Dios, empujado por el Espíritu Santo. Así somos diseñados o rediseñados para vivir sin pecar, haciendo la justicia de Dios. Por eso, y aquí ustedes leyendo el libro de Hebreo, ¿verdad? Pueden ver, Hebreo capítulo 10 está explicando muy bien por qué el apóstol Pablo tenía una aflicción muy grande por los hebreos, por los judíos. Ellos siendo pueblo escogido de Dios, escogido. Cuando tenés la Biblia, escogido, 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 tiene que distinguir muy bien también, ¿verdad? Pueblo de Israel, ¿verdad? Escogido de Dios. Ese escogido diferente a nosotros que somos escogidos. Como dice San Mateo capítulo 22, verso 14, dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Ese escogido una cosa, pueblo de Israel, pueblo escogido otra cosa. Pueblo Israel, ¿verdad? Escogido de Dios por 4 motivos. Primero, como testigo de Jehová. Segundo, para escribir la Biblia. Tercero, para dar matriz por la venida o nacimiento de Cristo. Cuarto, como ejemplo. Como ejemplo para todos los gentiles. Esto es escogido como pueblo de Israel. 4 motivos. Pero ahora somos escogidos de Dios. Muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué muchos son llamados? Tanto a judíos como a gentiles, Dios llama para su salvación por el Evangelio. Oye y cree. Por la fe somos escogidos de Dios. Dios llama a todo el mundo para que crean en el Evangelio. Porque el Evangelio para todo. Cristo vino para todo el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que sea salvo el mundo por Él, dice. Por eso, a nivel de punto de vista de Dios está hacia el mundo entero. ¿Qué es la voluntad de Dios? Salvarse el mundo entero. Como dice primera a Timoteo capítulo 2, verso 4. La voluntad de Dios que todos conozcamos la verdad y seamos salvos. Pero no todo quiere. Por eso muchos son llamados, pocos son escogidos, porque pocos son los que creen. Ellos somos nosotros. Hoy en día renacido justo por la fe en Cristo. Pero hebreo, ¿verdad? Hebreo, judíos, en el fondo del corazón queda como gran anhelo de apóstol Pablo, que salvación de mi pueblo Israel. Como dice Romanos 10, ¿verdad? Capítulo 10, verso 1 y 2 y 3 hablan. ¿Por qué razón ellos no fueron salvos? No siguen la justicia de Dios por fe, sino por sobra, buscan su justicia, por lo cual quedan fuera. Amados, pero no son salvos, porque no creen en Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Hebreo, bien profundamente para convencer a los judíos, para su salvación. Pero al final, llegando acá, Hebreo capítulo 10 ya logra, ya esa sombra de la ley de expiación que está escrito en el libro Levítico, cumplida por Cristo Jesús. Ya no quiere Dios toro ni carnero, ¿verdad? Ni los macho cabrio, como dice Hebreo capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros
y de los macho cabrio no puede quitar los pecados. Y ya por lo cual, entrando en el mundo, Cristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, cuerpo de Cristo. Cristo nace de Virgen María, ¿verdad? Prestado el cuerpo de ella, por Espíritu Santo concebido, Cristo nace con un cuerpo físico, pero sin pecado, para nuestra salvación. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque todos son sombra en el tiempo antiguo, ¿verdad? Testamento. Y eso era todo, matar animal era sombra de la muerte de Jesús nada más. Ya Cristo vino a cumplir, como dice el verso 7, ¿eh? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. Así Cristo vino para hacer la voluntad del Padre como protagonista de toda sombra que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Pero al final Cristo cumplió, ¿verdad? La misión, la voluntad del Padre. Verso 8, 9, 10 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones. No, por el pecado no quisiste, porque no vale esto. Nada más que sombra. ¿Ah? Y ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, que hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero que son sombras, ya no se practica, porque Cristo vino para establecer único y el último. Último significa después de esto no hay más. Pues el único, como el último, ya no más después de esto. Versículo 10, conclusión, ¿verdad? Resultado hecho por Cristo, en esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez murió, pero para siempre no se santificó. ¿Estamos hasta ahí o no? Estamos hasta ahí. Llegamos. Si uno que haya escuchado bien, evangelio con corazón arrepentido, humilde, logra. Somos santificados. ¿Eso qué significa? Una vez para siempre, Cristo ya canceló todos nuestros pecados. Eso significa ya estamos listos para vencer contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado y contra la carne nuestra. Cuando uno era esclavo del pecado, no vencía esta carne. Se sujeta al deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Ahora siendo ya sellado con el Espíritu Santo, santificado, santo de Dios, está listo para vencer contra el diablo, contra el mundo, contra la carne de uno, contra su ego, contra el pecado ya. Por eso por la fe somos vencedores, más que todo ya. Porque cuando uno ya aplica la vida por fe, vuela. De vez en cuando dice, yo no puedo, yo soy débil, muy débil, yo no puedo. Usted si cree, no puede, no puede. Soy débil, pero por Cristo fuerte, si yo puedo, por Cristo puede. La fe es la que manda al final. Dios promete, ¿verdad?, de dar su nueva fuerza. Como Isaías capítulo 40 dice, ¿verdad? Poquito vemos el libro de Isaías capítulo 40, versículo 27. Isaías capítulo 40, verso 27. Porque dice, oh Jehová,
y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. Se ve ese pensamiento, ¿eh? Mucho pensamiento toca a uno, ¿verdad? Mientras uno camina en la tierra, viendo la situación, viendo la prueba, viendo dificultades, viendo algunas fricciones, mucha cosa aparece ante uno, se genera mucho pensamiento, diablo habla hacia ustedes también, por tantísimo pensamiento, diversos pensamientos. Lo que no sabe, no entiende mucho, ¿verdad? Diablo usa método de hablar a uno por medio de pensamiento y deseos. Directamente uno piensa, ese pensamiento que nace de mí, mío. Ese pensamiento lógico para mí, suena bien, pero son de Satanás. ¿Qué va a hacer? Debería distinguir. ¿Qué es el origen de ese pensamiento? ¿Qué es el origen de ese deseos? Pero sin filtrar toma, convencido por el diablo. Se debilita israelita, por eso, ¿verdad? Hay que ver. ¿Por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, así que Jehová no me ve. Mi camino está escondido ante su ojo, ni alcanza a ver a mí. Estoy caminando en este camino afligido, dificultoso y pasando mucha cosa, pero Dios no me ve, porque está escondido mi camino ante Él. Se queda con uno así, ¿verdad? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los fines de la tierra, no desfallece y se fatiga con cansancio. Y entendimiento no hay quien no alcance. Eso es Dios, ¿verdad? Dios no se cansa, pero está totalmente observando, viendo 100% a unos. Pero cuando viene prueba, como prueba, Dios toca a uno para fortalecer, hacerlo fuerte también. Se ocupa Dios, hace de todo, ¿verdad? Para bien de nosotros. 29, Él da esfuerzo al cansancio. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pasa esto, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán sus alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Cuando toma nueva fuerza y viene de alto del Padre, no se cansa, no se fatiga. Como fuente de poder, fuente de agua viva, fuente de gracia, fuente de toda autoridad y poder nace de uno. Con esa fuerza corre, con esa fuerza lucha, con esa fuerza camina, vence y vence y vence. Esa conexión con Dios. Verso 29 dice, Él da, ¿qué? Esfuerzo. Él da esfuerzo a quién? Al cansado. Estoy cansado, por eso no puedo. Porque no mira a Dios. Porque no contempla al Señor. Porque no pone su mirada arriba para que Él dé esfuerzo. Promete Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mentira, ¿verdad? No tengo fuerza más. Ya no doy más. Estoy ya súper cansado, limitado de mi fuerza. Ya no doy. Por eso se cae justo. Se hunde por eso justo. Jamás. La promesa de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Ninguna dice. Al que no tiene ninguna, no tiene ninguna fuerza. Al que no tiene ninguna, pero absolutamente ninguna fuerza, agotado 100%. Dios da multiforme fuerza a Él. Y lo hace por la ala, como águila.
águila, ¿verdad? Vuela verticalmente sobre nube, sobre Oriente Z también contra, ¿verdad? Volando. De vez en cuando se ve águila que está volando a la par de avión. Avión siempre cuando corre, ¿verdad? Vuela, mantiene 10 kilómetros de la tierra. Se ve águila que está volando encima de nubes. ¿De dónde viene esa fuerza? Dios, el que da esa fuerza. Por eso Dios promete que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tengo nada más fuerza. Esta muy buena ocasión de recibir multiforme fuerza de Dios. Con esa fuerza camina, ore, no se cansa. Con su propia fuerza se hunde, se cae, se debilita. ¿Cómo se conecta? Por la fe. Por eso acá dice, verso 31, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, espera, por fe, ¿verdad? Espera a Jehová que me dé nueva fuerza. Aún sigo caminando conforme a la voluntad de Dios. Aún estoy caminando conforme a tu palabra. Sigo y sigo y sigo. Ahora estoy agotado, limitado, cansado. Pero tu palabra me manda que siga caminando, sigo caminando. Ahora estoy agotado total, limitado total. Perdí toda mi fuerza, estoy súper cansado. Señor, prometes, yo te doy nueva fuerza a ti. Tú volarás como águilas. Orará, no se cansa. Caminará, no se fatiga. Con esa fuerza, uno vence contra Satanás, contra el mundo, contra la carne. Eso, ni con nuestra situación no impide nunca encaminar con Dios. Por esa invasión del diablo, por ese pensamiento debilitante. Cuando uno ya oye alguna voz, pero esa voz no se oye acá, sino se oye en el corazón y en la mente. Diablo habla y habla, habla. Obviamente Dios es el verdad, generador del querer y también buen pensamiento también, ¿verdad? Por eso tiene que distinguir entre dos pensamientos. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Viene de Dios o de diablos? Cuando se equivoca tomar un pensamiento, ¿verdad? Engañoso, debilitante, se debilita. Por eso es importante vivir por la fe en qué? En su palabra, en su escritura. Cuando viene la tentación del diablo, siempre, ¿verdad? Cristo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Cristo nunca fue vencido por otra, sino por su escritura. Así que Cristo marcó una pisada, como dice primera Pedro, capítulo 2, verso 20, ¿verdad? Cristo puso su pisada ejemplar ante nosotros para que sigamos a ella. Sigamos pisada marcada por Cristo. Cristo vivió así cuando viene tentación horrible, cuando pasó 40 días de hambre y está casi muerto ya. 40 días, ¿verdad? 40 días de hambruna significa ya punto mortal. 40 días de ayuno. 40 días de hambre, ¿qué significa? Ya está gastando sangre. Primero se gasta toda grasa en el cuerpo. Por 10 días, por ahí, una semana, 10 días, ¿no? Pasando 10 días, ya se gasta proteína que en el cuerpo. Músculo se reduce. Cuando ya limitado, ya está músculo, ¿verdad? Bien flaco. Debe sangre se gasta. 40 días, está a punto de morir ya. Perdiendo una tercera parte de sangre. Absoluta hambre. Pero viene tentación. Si tú eres hijo de Dios, di que se convierta esta tierra en pan. Cristo dice, escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios.
deseo de la carne. Diablo, ¿verdad? A Cristo también tienta con deseo de la carne. Y diablo lleva a Cristo sobre el monte más alto, muestra toda la gloria del reino del mundo. Si tú postrare ante mí, yo te daré toda. Muestra ante ojo de Cristo, ¿verdad? Deseo de los ojos. Cristo ya dijo, escrito está, adorará a tu Dios. Diablo no puedes vencer. Tercera vez, diablo lleva sobre el pináculo del templo. Si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Tírate, como está escrito. Diablo hasta usa, ¿verdad? Mal intención, usa la Biblia también. Está escrito. Hecho, Salmos 51. Los ángeles te van a sostener. Tú no serás herido. Está escrito, ¿verdad? Tírate de arriba para abajo. Porque tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Sobre templo tú estás. Porque tú eres hijo de Dios. Dice Cristo, escrito está, no tentará a tu Dios. Cristo pense contra tres deseos. ¿Con qué diablo quiere? Dominar. ¿Por qué? Importante es resistir al pecado. El pecado se acerca a ustedes por un pensamiento engañoso y convincente. Usted no resiste, lo acepta, está esclavizado ya. Dominado, manejado, manipulado por él. Por eso Cristo nunca permite que penetre algún mínimo pensamiento que se proviene del diablo. Jamás permite en su corazón. Rechaza y rechaza y rechaza. ¿Por qué razón? Aquí vemos un poco Romanos 6, el libro Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Dice así, ¿qué pues pecaremos? ¿Por qué? ¿No estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quién? ¿A quién obedecéis? Sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Así dice. Porque debe cuidar, ¿verdad? No obedecer ante cualquier voces o pensamiento o deseos. Porque cuando uno obedece a alguien al cual se hace esclavo. Por eso dice el versículo 6, ¿verdad? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿qué resulta? Soy, ya, ¿verdad? Soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, sea de obediencia para justicia. Por eso Cristo nunca se sometió a la voz de Satanás. Resiste. Escrito está. Escrito está. No pecó. Por eso ahora versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? ¿Por qué? ¿No estamos bajo la ley? Por eso asunto de pecar está hablando, ¿verdad? ¿Qué pues pecaremos? ¿Porque estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. En ninguna manera dice. ¿Por qué? Aun siendo uno justo, renacido y obedecer a la voz que el diablo pone, se hace esclavo del diablo en ese momento. Y se arrastra para uso de Satanás. ¿Para qué? Por eso uno peca y peca y peca. No resiste. No resiste al pecado. ¿Qué significa? Se somete al pecado. Cuando usted lee la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, cuando se presenta el pecado, pecado del mundo, el pecado, concepto de pecado, pecado del mundo, pecado como deuda.
La paga del pecado es la muerte. Eso es causa de llevar a usted al fuego eterno. Para liberar a usted de ese peligro de ir al fuego eterno, Cristo cargó, quitó pecado del mundo en su primer bautizo. Llevó su pecado en la cruz. Por su segundo bautizo en su sangre, canceló el pecado del mundo, la deuda nuestra, pasada, presente, futuro, una vez para siempre, para que nunca más fuéramos deudores, libre, pecado. Primera Juan capítulo en 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecados, vamos a ver para aprender. Primera Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, por eso se confunde hoy en día millones de pastores más bien. Viste, la Biblia dice así, si decimos que no tenemos pecado, somos pecadores. Por eso tenemos que confesar y pedir perdón. ¿Dónde dice que pidan perdón acá? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Viste, ya tenemos pecado, por eso somos pecadores. Siendo justo está hablando esta palabra, primera Juan, dirigida a lo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo. A los hijos de Dios está hablando. Capítulo 2, verso 1, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Propósito de escribir la carta Juan, primera Juan, para que no pequemos como hijos de Dios, para que seamos salvos, perdonados, no. Está hablando de práctica de justo no pecar. Por eso, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿este pecado qué? Ese pecado se llama naturaleza pecaminosa que mora en nuestra carne. Esta carne inconversa. Esperamos que venga Cristo para que este cuerpo terrenal y carnal y animal se convierta en el cuerpo glorioso de Dios, como el santo de Cristo, cuerpo espiritual, que está preparado para entrar en la vida eterna. Se va a transformar cuando venga Cristo en su segunda venida. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, esta carne inconversa, aún. Por eso tenemos pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa, característica del diablo, mora en esta carne aún. Por eso hay que cuidar. Hay que dominarla. ¿Qué? La carne. Muy útil cuerpo. Porque sin cuerpo no podemos trabajar. Sin cuerpo no podemos predicar. Siempre yo decía, ¿verdad? Apóstol Pablo, Pedro, Juan, súper hermoso cristiano, ¿verdad? Hasta martirizados. Pero ellos no pueden hacer nada ahora. Solo descansan. ¿En qué sentido? No tiene cuerpo, ¿cómo trabajar? Sin cuerpo, ¿cómo predicar? Sin cuerpo, ¿cómo visitar tal lugar, tal persona, tal grupo? ¿Cómo evangelizaría? No tiene cuerpo. Está en reposo absoluto. No hace nada. Solo espera su día de resurrección en el paraíso. Pero usted y yo estamos en campo de batalla con cuerpo. Podemos trabajar. Cuerpo importante. Pero este cuerpo contiene naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que vencer la carne, dominándola, tenemos que usarla. ¿Cuál es la confusión de mucho justo en esa área? Quiere convencer a la carne. Carne, ayúdeme por favor. Hoy yo tengo que ir a tal lugar a predicar. Yo tengo que congregar. Yo tengo que viajar. Yo tengo que leer, orar. Por favor, ayúdeme la carne mía. Pregunto, ¿carne suya ayuda a usted?
Nunca ayuda. Siempre se revela contra voluntad de Dios. Cuando usted quiere congregar la carne, pone otra excusa, porque el diablo toca esa área, ¿verdad? Cuando quiere predicar, el diablo mete miedo, ¿sí o no? Cuando usted quiere vivir por fe, el diablo da mucha duda. Cuando quiere leer la Biblia, mente pasa mucho. Quiere tomar el celular de nuevo, ¿sí o no? Quiere pasar, haciendo una pagancia. Tomando celular no hace nada, pasa tiempo. No puede concentrar la Biblia, porque la carne no ayuda. Quiere orar, vienen miles de pensamientos en su mente. ¿Sí o no? Estorba para que no se concentre, para que no oren. Entonces, orando, intenta orar, ¿verdad? Al final no ora, porque mete mucho pensamiento en su cabeza. De vez en cuando uno, ¿verdad? Con ojos abiertos ora o no. Pregunto, uno con ojo abierto está orando, ora o no, no ora, mira. ¿Me explico? No ora, mira, con ojo abierto. ¿Qué pasa? Está volando mosquitos, ahí por ahí, entonces está yendo cucarachas, está mirando, no está orando. Aún con ojos cerrados para no ver nada, pasa miles de pensamientos, cuanto más con ojos abiertos. Diablo, por la carne, no permite que usted concentre para orar. Hay que luchar, hay que dominar la carne, hay que controlar la carne. Por eso, Primera Juan capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, este pecado es hábito pecaminoso que mora en la carne. ¿Sí? Pablo dice, Romanos 7, este pecado es esto. Romanos capítulo 7, el libro Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero esto, en lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pecado mora en mí. 18 explica ¿qué es el pecado que mora en mí? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, en mi carne. Verso 14 dice, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo está hablando a nivel de su carne. Yo soy carnal, tendido al pecado. ¿Cuál pecado? ¿Pecado? Hábito pecaminoso, la naturaleza pecaminosa que mora en mi carne. Un día Pablo solito lucha contra la carne. Se cansó. Difícil. Cuando usted y yo éramos pecadores, peleamos contra la carne, contra el pecado, vencimos, siempre perdimos, pecamos por eso. Pablo pasó lo mismo, él pelea contra el pecado por sí solo. Viene gemido más bien. Romanos capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ese es el resultado. Miserable de mí. Pablo solo pelea contra el pecado. Naturaleza pecaminosa que mora en la carne. Miserable de mí. Pierde en guerra, peca. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Con el pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa. ¿Quién me liberará del cuerpo, este cuerpo de muerte, de esta carne pecaminosa? Pablo pegó, ¿verdad? Suelo. Y después se viene revelación. 25, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo capta, ahora no sigo más a la carne, sino al Espíritu Santo. Ignorando la carne, ¿verdad? Sigo al Espíritu Santo. Según mí, según, ¿verdad? Su palabra, según su mandato, según su orden, según su guía. Yo sigo camino del Espíritu Santo. ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu Santo? Seguir la palabra de Dios. Aquí, poquito, para aprender. San Juan capítulo 7, vemos el libro San Juan capítulo 7. No, San Juan capítulo 6 sería 6. Verso 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero cuando uno sea guiado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Él sigue las palabras que el Señor ha hablado. Ella es que da vida. Ellas son espíritu y vida, dice. Pero cuando uno sea guiado por el Espíritu Santo, no se guía por otro pensamiento o deseo, sino dice, escrito está, escrito está, escrito está. Es el acto con Dios. Amén. Por eso uno lucha para seguir con obediencia y sujeción conforme a la palabra de Dios que está escrita. Usted cuando sea guiado por el Espíritu Santo según el querer, ¿verdad? Que produce el Espíritu Santo como era hacer por su buena voluntad. Siempre usted se pega con la escritura. ¿Me explico? Usted guiado por el Espíritu Santo nunca hace contra la escritura. Dirección y orientación de la guía del Espíritu Santo está en la palabra de Dios. De repente, mientras usted está viviendo, de repente, congregando, reuniendo, ¿verdad? Siempre llevando una vida cotidiana. De repente, ¡pum! Así se pasa un pensamiento. ¿Qué es esto? Siendo cristianos crecidos, siendo cristiano maduro, investiga. ¿Qué es esto? Este es mío. No es así. Parece, no es suyo. Parece suyo, no es suyo. Viene como tentación, engañando a usted. Diablo mete pensamiento. O sea, vamos a investigar cómo diablo, ¿verdad? Toca a ustedes, ataca a ustedes. ¿Sí? Cómo diablo quiere, ¿verdad? Invadir a ustedes para dominar y llevar a otro lado. Primero acá dice, Efesios capítulo 2 dice así, el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Sí, yo leo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Muertos. ¿Quiénes son muertos? Apóstol Pablo, no, el apóstol Juan dice, Apocalipsis capítulo 20, verso, capítulo 20, verso 11 dice, ¿no? Vi al trono blanco al que estaba sentado en él.
delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Verso 21. No, entonces, vi, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie. Muertos de pie. Ese muerto que son, ya son resucitados. Pero el Señor sigue hablando, llamando muertos. Está hablando segunda resurrección, que participan todos los resucitados, ¿verdad? En segunda resurrección, en el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños. No solo adulto va al fuego eterno, ¿eh? Hasta niño ocupa ser salvo. San Mateo, San Marcos, San Lucas. Señor dice, no impidáis a los niños que vengan a mí, porque ellos ocupan a Cristo para salvación. Algunos dicen, entonces un bebé recién nacido y nace y muere, ¿qué pasa? Dios dice, me toco, dice esto. Yo me encargo, dice. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, a nuestro Hijo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. No invaden a la región de Dios, ¿verdad? Que Dios guarda como secreto. Él se encarga. Él tiene palabra para eso. No imaginen. Por un bebé recién nacido y muere. ¿Qué pasa? No discute con Dios ni con nadie. Dios dice, esta cosa secreta pertenece a mí. Pero ustedes son bebé. Para ser bebé, muy grande ya. Demasiado. Para usted no hay escapatoria para nada ya. Cada uno tiene que cuidar su alma. Hasta sus hijos que tiene razón. Conciencia activada. Cada vez que llevamos seminario o estudio bíblico, ¿verdad? Sector o grupal. Como que pequeño grupo, puedo preguntar hasta niño que se acompaña con su papá. Chico, ¿tú estás con pecado o sin pecado? Siempre dice, con pecado, soy pecador. Así dice. Cabeza agachada, soy pecador. Se siente vergüenza por ser pecador. Ocupa la salvación. Si descuida alma de niño de lo justo, puede ser peor que cualquier niño de pecadores. ¿Sabe qué pasa? Cuando viene el rapto de la iglesia, todos los pecadores se quedan, justos se van. Sus hijos descuidados se quedan. Su papá se van. Ese hijo desamparado total. Se va a pegar un pánico, un terror. Llora y llora y llora y llora con pánico y terror. Nadie lo cuida. Por eso papá se fue. Hay que chequear. Hay que rechequear. Para no se pierda, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie. No son invitados. Ellos son acusados, condenados, culpabilizados. No se sientan frente de Dios. De pie. Los que son invitados en la boda de Cordero de Dios se sientan. Tronos, así dice. Están preparados tronos para todos los santos justos ante la presencia del Señor. Se va a sentar porque son invitados y herederos de Dios, ¿verdad? Por eso en este caso, Efesios capítulo 2 dice, verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. ¿Qué dice? Él os dio vida, ellos son salvos ya. Pero acá dice verso 2, en los cuales en delitos y pecado anduviste en tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diablo sabe cómo está jalando millones de gente al fuego eterno
formando esa corriente, formando esa cultura, formando tendencia de cada siglo. El diablo es el formador de esa corriente de este mundo pecaminoso. Por eso, siendo cristiano, no sigue la corriente del mundo. Contra la corriente del mundo vive con temor y fe en Dios vive. Aunque el mundo vive desastre, cristiano no está ahí. Rechaza, hace contra esa corriente. Como Salmón, ¿verdad? Buscando su agua original en cual nació en el principio. Para desovar, ¿verdad? Para hacer su cría. Busca esa agua haciendo contracorriente. De vez en cuando ellos, hasta catarata, ¿verdad? Catarata que cae con una fuerza enorme, hacen contra corriente de catarata. Esa fuerza, ese poder, sombra de poder con que vive cristianos. El mundo peca, por eso peca jamás contra la corriente del mundo. Por eso los diablos están formando, ¿verdad? Esa corriente. Cuando Cristo, Dios mandó a Josué y su pueblo, ¿verdad? Segunda generación, antes de entrar en la tierra de Canaán, por Moisés Dios mandó. ¿Qué mandó? Dice, vamos a ver un poco, después volvemos, Efesios capítulo 2, vamos a buscar Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 18. Verso 3. Si desde uno yo leo verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No sea similar, ¿verdad? Siguiendo la corriente del Egipto y la corriente de Canaán, porque ambos lados están viviendo impíos pecadores. Yo no soy, ¿verdad?, de ellos. Así Dios no está de acuerdo con ellos. No haré como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis por 400 años, ¿verdad? Tiempo pasado hasta ahora, antes de salir del Egipto, ¿verdad? Ni haré como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, yo hago entrar a vosotros en esta tierra, pero vosotros veréis costumbre de ellos, corriente de ellos, cultura de ellos, vida de ellos. No copien, hagan contra esa corriente. Porque tú, mi pueblo, tú perteneces, vosotros pertenecéis a mí, eso significa. Yo soy Dios santo. ¿Sigue? ¿Qué? Verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Según mi palabra, mi ordenanza, mi estatuto santo que estoy enseñando por Moisés, hazlo caso. Ni según la carne, no según la corriente de Egipto, ni la de Canaán. Pueblo especializado por Dios, escogido de Dios, apartados. Así somos hoy en día. Levítico capítulo 20 también dice, ¿verdad? 20.
Levítico capítulo 20, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos Molec, y de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Molec, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Algo muy raro, ¿verdad? ¿Cómo puede entregar uno, siendo padre, propio padre, a su hijo bebé, tan amadito, queridito, ¿verdad? Y entregar a Molec? ¿Qué significa entregar su hijo a Molec? Mata y mete en fuego. Unos, ¿verdad? Unos. A su propio hijo ofrece a su Molec, matándolo, quemándolo. ¿Quién? Sus propios padres. Pregunto, ¿suena bien esto? ¿Sí o no? Pero practican. ¿Sabe por qué? Cuando viene ya un mínimo pensamiento, cuando viene mínimo costumbre mal formada del mundo, uno acepta mínimo. Y después que poco más, poco más, poco más. Convencido por la mentira del diablo. Pasando tiempo y tiempo. Acostumbrado de oír la voz de Satanás, pensamiento engañoso y deseo, se convence, se convence. Un día uno pierde total sensibilidad. Entonces viene diablo, un ya gran verdad. Sacrificio pide, mata a tu hijo si tú estás sujeto ante mí. Sí, Señor. Uno que está acostumbrado de vivir según el pensamiento que el diablo ofrece. Un día llega hasta matar a su propio hijo, no se siente nada. Sirviendo ídolo, Molec, se sujetan ante una estatua de piedra, no se siente nada, porque está en su corazón convencido total, dominado total por el diablo. Por eso, una vez pecar, eso quiere decir, ¿verdad? Está dando campo al diablo que lo domine poco a poco. Final, hasta matar su propio hijo puede lograr. ¿Por qué el diablo puede exigir esto? Está pasando eso. Un día, ¿verdad? Judas Iscariote sencillamente aceptó, ¿verdad? Un pensamiento que el diablo dijo a él. San Juan capítulo 13, verso 2. Ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, que hijo de Jonás, que le entregase. ¿A quién? A Cristo. Sencillamente pasó un pensamiento, Judas tomó como suyo. ¿Y de qué? San Juan capítulo 13, verso 26. Después del pecado, Satanás entró en él. Primero Satanás envió, ¿verdad? Sencillamente un pensamiento, aceptó. Después el diablo entró en él. Domina. Diablo es gran imitador de Dios. ¿Cómo Dios trabaja? Primero da palabra, ¿sí o no? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Diablo, absoluto imitador de Dios. ¿Cómo Dios trabaja? A un pecador toca la puerta del corazón. Heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Cada vez que toca uno se siente pecador. Sí, Señor, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Ocupa la salvación, pero el diablo te desvía, ¿verdad? Por otra doctrina. Haga oración de fe, acepta a Cristo como tu Salvador. Cada vez que pide perdón, pida. Cada vez que peca, pide perdón. Toda la vida creyendo en una rutina, ¿verdad? Nunca sale de la condenación. Así pasa 10 años, 20 años, 30 años, 50, 100 años. Nunca se cambia. Y muere con pecado, ¿a dónde vaya? Fuego.
Dios llama, heme aquí, estoy a la puerta. ¿Cuál es la solución? Sí, Señor, soy pecador. Tiene que ser conectado con la palabra del Evangelio, de la salvación. Por eso dice, sí, condiciones, no todo tocaría esto. Solo el que oye, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio de la palabra de la salvación. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. ¿A quién entra? Al que oye el evangelio y cree, el Espíritu Santo entra. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. ¿Qué? Espíritu Santo de Dios entra. Cenaré con él, comunión, caminar junto, él conmigo. Diablo mismo. Diablo metió primero en la cabeza de Judas. San Juan 13, verso 2. Ya que diablo había puesto en él corazón de Judas, Judas Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase. Aceptó sencillamente un pensamiento. Verso 26. Después del pecado, diablo, Satanás, entró en su corazón, dominado por el diablo. Por esa razón, siendo justo renacido, nunca tiene que ser sujeto a cualquier pensamiento contra la palabra de Dios. Judas que debe entregado a Cristo, ganando 30 piezas de plata, él pudo gastar una pieza de plata, ni una pieza de plata gastó. Era un anzuelo de Satanás, 30 piezas de plata, según su deseo. Y cuando vio a Cristo que era condenado para ser crucificado, él se condenó por su conciencia, porque nunca fue salvo él, nunca guarda la palabra del Señor. Pedro negó 3 veces, ¿verdad? Pedro se acordó de la palabra del Señor, lloró amargamente, quedó derrotado él. Y reconociendo cuán malo soy, cuán perdido soy, cuán débil soy, cuán altivo soy, cuán equivocado soy, se reconoce. Se sujeta más a Cristo todavía. Por otro lado, se ahorcó, yo. Diablo no perdona a uno así, nunca. Cuando se engancha, diablo domina, lo mata. Por esa razón, hay que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, para no entregar al diablo. Por eso cuando uno permite alguna corriente del mundo para la iglesia, se penetra alguna corriente malísima, pecaminosa del mundo, sea cultura o sea alguna cosita que pase en el mundo, se penetra en la iglesia, una visura se mete. Diablo poco a poco, poco a poco, poco a poco y corrompe la iglesia de Cristo. Cuando una barca tiene autoridad para vencer el mar, cuando se hace huequito, se penetra agua, se hunde. Un día la barca de pesca se nivela con agua del mar. Este no es la iglesia, este es parte del mundo, corrompida total. Ahí no está Cristo como capital nunca. Así se hunde. Iglesia también, cuando absorbe alguna cultura pecaminosa del mundo, alguna cultura del mundo, y simila al mundo, la iglesia se hunde. Necesitamos resistir. Santiago capítulo 4. El libro Santiago capítulo 4. Versículo 7. 6 y 7 yo leo.
Sí, 35 leo más bien, sí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Leamos junto con voz alta, vamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Importantísimo esto. Siempre constantemente por la Escritura nos dice, el Espíritu Santo nos dice constantemente, eres hasta celoso, dice, siendo novia de Cristo. Esa novia quiere tomar amante, Cristo no va a poner celoso, muy celoso va a ser. Por eso hay que cuidar para no caminar contra Cristo, contra su voluntad. Cuando uno enaltece el corazón, nosotros tenemos que entender, nosotros no somos gobernantes, no son dominantes somos sirvientes de Cristo, servidor de la iglesia de Cristo, seguidor de Cristo. De vez en cuando alguno tocado por el diablo se enaltece el corazón, quiere dominar. Yo soy mayor que uno, yo soy más que otro. Quiere gobernar, dominar, mandar. Eso se llama altivez. Uno se enaltece el corazón. ¿Sabe por qué pasa? Se está comunicando con el diablo. ¿Me explico? Cuando el corazón de uno se enaltece, está comunicando con el diablo. Porque Dios resiste a los soberbios. Porque adentro está Satanás. En el corazón de los soberbios, el diablo está dominando a él. Dios hace contra el diablo, el cual está metido en el corazón de soberbios, altivos. Para liberarlo a uno más bien, Dios resiste. ¿Qué quiere? ¿Quiere que Dios resista a ustedes? Dios quiere que ataque a ustedes. Absolutamente yo no temo a nadie, ni al mundo, ni la situación sea como sea. Cuando uno está listo para morir para Cristo, no va a temer nada. Pero temo un montón a mi Dios. Yo lo amo demasiado. Quiero amar más todavía, como loco. Pero temo un montón a Él. Él hace contra mí, ¿qué hago yo? Estoy 100% derrotado, perdido. Señor dice, versículo 6, pero Él da gracia, mayor gracia, ¿verdad? Por esto dice, Dios se resiste a los soberbios. Esos soberbios son ya comunicados con diablos ya. Por eso está soberbio, al tipo uno ve, más alto que otro. Yo te domino, yo te mando, ¿por qué no hace caso? Perdido. Pues en nuestra iglesia siendo servidores, o algunos, ¿verdad? Líderes, sirvientes son, sirvientes. Si algún hermano está débil, entonces sirve, visita, ¿verdad? Y entonces comunicándose, orando, Señor, que lo levante, por favor, ¿verdad? Sirviente. De vez en cuando se forma algún conflicto, ¿sabe qué? Ambos estos altivos. Tiene corazón de gobierno, dominante, se pelean, se hacen conflicto y roce, se hace. Entre siervo humilde nunca pasa eso. La perdieron en guerra espiritual. Diablo domina, altivos, pelean entre ellos. En nuestra iglesia no pasa esto, ¿verdad? Pero de vez en cuando en alguna otra iglesia pasa eso. En nuestra iglesia muy hermano, todo hermano muy humilde, ¿verdad? ¿Sí o no?
Levanten la mano, soy altivo. Vea, todos son humildes. Súper humildes son. En nuestra iglesia casi no pasa eso. Pero de vez en cuando alguna otra iglesia pasa. Por eso tiene que cuidar ese punto. Cuando se enaltece el corazón, tienen que entender, ya son enemigos de Dios ustedes, porque está caminando con el diablo. Señor promete, Él da gracia a los humildes. Y después el Señor dice, a los humildes dice, ¿verdad? Someteos pues a Dios y resistid al diablo, Él huirá de vosotros. Cristiano está listo para vencer contra Satanás. Cristianos no pierden guerra ante el diablo. Siempre dice diablo, diablo, diablo. No, jamás. Diablo ya es derrotado. Porque siempre de la boca de cristiano renació sale diablo por diablo, por diablo, por diablo. ¿Por qué no lo pense? Dígame. ¿Por qué por diablo, por diablo, por diablo, por diablo qué? Hace caso del diablo, por eso está pecando. Está debilitado por eso. Está desviado por eso. Diablo ya de pie, bajo pie de Cristo está derrotado. Bajo pie de la iglesia está derrotado. Usted pisando encima del diablo camina. Diablo no influye en nada. Usted puede vencerlo 100%. Por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Él os huirá. Vence. Aunque el diablo está formando esa corriente del mundo tan perdida y corrompida, como Efesios dice, ¿verdad? Capítulo 2, verso 2. En otro tiempo anduvisteis, en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. ¿Haciendo qué? Deseo de la carne y pensamiento, dice. Haciendo caso de él. Vamos a ver, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, diablo es, ¿verdad? Ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de desobediencia. Cuando desobedece pasa esto. Primero pecadores, aun siendo justo puede pasar, cuando desobedece contra la palabra de Dios, puede ocurrir que el diablo opere en uno. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciéndola, ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese es el método de dominio de Satanás sobre el mundo, por los deseos y pensamientos. Así está el mundo entero. Más de 8.000.000.000 de habitantes actual vivo, dominado por el diablo, por los pensamientos que le parece correcto y deseo que le parece bien, dominado. Pero cristiano, otro. No hacen caso de la corriente. Observa lo que está escrita. Si está escrita, si oye, sí, así dice la palabra, uno se sujeta a la palabra. Someteo a Dios, ¿qué es? Uno que es funcionario del rey se somete a su rey. ¿Somete a qué? A su palabra, a su ordenanza, a su mandato. Mi rey me dijo, wow, se postra ante él. ¿Ante qué? Ante su palabra. Dios nos guía con su palabra. Pues el que está sometido a Dios se somete a la palabra de Dios. Y no se mueve nunca, ni derecha ni izquierda, directo, directo, directo. Por eso muchos cristianos hasta llegan martirizados haciendo lo que Dios manda. Vivir para Cristo. El morir para Cristo. Amén. Por eso ahora Hebreo capítulo 12. En esto hay que aprender mucho, ¿verdad? Muchas cosas. Hoy primer parte apenas compartimos, ¿verdad? Hebreo capítulo 12, a nivel de luchador, a nivel guerrero espiritual, siendo justo, pecador no permite aquí, no se pasa con pecado, pecadores con esto. Hebreo capítulo 12,
Versículo 3 y 4 dice, considerad aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido. ¿Hasta qué? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nuestra guerra, nuestra lucha diaria está hasta la sangre, sangre. Poquito luchando, no me conviene. Yo voy a pasar otro lado. Haciendo convenio con el diablo, está perdido. Ya uno peca. Nuestro resistir contra el diablo, contra el pecado, hasta la sangre, hasta la muerte. Sí o sí, con esa actitud pensemos contra Satanás. Porque Dios nos prometió ya, sometió a Dios pues, nos sometió pues a Dios, resistir al diablo y os huirá. Amén. Estamos listos para vencer. Si luchamos contra el pecado, contra el diablo. Amén. Pues hasta aquí, vamos a compartir, oremos.